Gerardo Piña, escritor y académico radicado en Nueva York, es el director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Gerardo nos habla de la labor que realiza esta institución para defender nuestro idioma y para promover nuestra cultura a través de programas de educación y publicaciones. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Don Verte, ¿cómo va la vida? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Pues nada, aquí trabajando como siempre. Ya, Así ya. que, pues nada, aquí seguimos en la lucha. En pro del español en Estados Unidos, publicando y con la ayuda de todos. y seguir hasta que publicando. nos lean en nuestro idioma. Exactamente. Gerardo, bienvenido a Nueva York. Gracias. Mira, he conocido personas que dicen, Gerardo Piña, sí, el excelente fotógrafo. Otros dicen, el escritor, el filólogo, el profesor. De manera que te has movido... Bueno, hemos hecho un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Yo creo que si tenemos que hablar de talentos así, entre comillas, yo diría que lo que más predomina en mí es la imaginación, fundamentalmente la imaginación. Entonces tengo que, de alguna manera, expresar, ¿no?, lo que imagino, pues más o menos por lo que a través de los medios que puedo, que es la escritura, que es si pudiera pintar, pintaría también, ¿no? Pero entonces hago fotografía. ¿Por qué no nos hablas un poco de esta pasión que tienes tú por la literatura de tu patria? Sí, bueno, me ha interesado siempre, sobre todo, el hecho del escritor, ¿no?, fuera de su país. Es decir, la problemática que se le presenta al escritor, no solamente exiliado, sino incluso emigrado, es decir, el que no está en su país. Pero siempre me ha interesado mucho, ¿no?, esa lucha, ¿no?, por mantener tu idioma, por mantener unas raíces más bien culturales que otra cosa, y a la vez también cómo se puede reflejar en tu obra ese mestizaje. Es decir, en ese sentido. Y después he considerado siempre que el hecho de vivir en el exilio, vivir en el desarraigo, en la expatriación, de alguna manera nos enseña que todos somos realmente exiliados, somos todos exiliados de un paraíso perdido. En ese sentido, eso me lleva a un nivel un poco más, digamos, casi metafísico, ¿verdad? Un poco como lo que hablaba Albert Camus, ¿no?, de ese paraíso perdido, de esa infancia o de ese mundo que hemos dejado atrás, ¿no? Es decir, que es un exilio no solamente geográfico, no solamente psicológico, sino también, en algunos casos, un exilio metafísico. Y recientemente, a raíz del fallecimiento de nuestro gran amigo Odón Betanzos Palacios, fuiste nombrado su sucesor como director de la Academia. Para los que todavía no saben mucho de esta institución, que es relativamente joven, ¿nos podrías decir algo acerca de su misión? Bueno, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, efectivamente, es la más joven de todas las academias, de las 21 academias del mundo hispánico. Después, no fue tan fácil fundar la academia, porque había mucha oposición, no tanto de las otras academias, sino de la misma academia española, ¿verdad? Se veía como una idea un tanto quimérica, ¿verdad? Un poco casi ridícula. Es decir, ¿qué hace una academia en aquellos años? ¿Qué hace una academia de la lengua española en Estados Unidos, un país, ¿no?, de habla dominante inglesa, ¿no? Entonces hubo mucha oposición, y ya a partir de los años, del año 73, si no me equivoco aproximadamente, fue cuando se consiguió fundar la academia. No hay que olvidar nunca que el español fue la primera, como tú sabes, la primera lengua europea que se habló en lo que hoy constituye los Estados Unidos, que no fue el inglés. O sea que este país tiene una historia, ¿verdad?, anterior, digamos, a la llegada de los peregrinos. Eso hay que recordarlo, ¿no? Aquellas aventuras extraordinarias, ¿no?, de los exploradores españoles, como fue Hernando de Soto, o fue Ponce de León en la Florida, ¿no?, y tantos otros. Yo creo que eso es muy interesante, y para que los niños, las nuevas generaciones, sepan de que el hispano, de alguna manera, no es extranjero nunca en esta tierra. ¿Cuál es la posición de la Academia con respecto a los diferentes regionalismos del Caribe, de Sudamérica? Bueno, la postura de la Academia, tanto de la Real Academia
como de la Asociación de Academias en los últimos años, no es que fuera esto siempre así, por supuesto, ¿no? Pero en los últimos años ha procurado siempre que todos los proyectos, ¿no?, que se llevan a cabo, es decir, el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario en el que estamos trabajando ahora, que es el diccionario de americanismos, muy importante, el diccionario académico de americanismos, ¿no?, y otros proyectos más sean siempre consensuados. Es decir, que en realidad lo que se busca siempre es tener en cuenta precisamente a todos estos grupos, a todos estos registros lingüísticos, ¿no? Hay términos, de hecho, que hacen que este proyecto sea enorme. Poroto, judía, guinea, frijoles. Claro. Imagino que todo Claro, eso todo, está exactamente, todo eso se intenta recoger. Hoy en día hay comisiones, cada academia tiene comisiones. Aquí el problema es que hay, en el fondo lo que hay es una especie de repetición, obviamente, una especie de eco de los países hispanoamericanos, lo que tenemos aquí, ¿no? Pero también, como tenemos ese contacto tan directo con el inglés, de alguna manera estamos en el ojo del huracán, es decir, que fenómenos que vemos aquí primero, antes que nadie, ¿no?, entonces aparecen después en otros países hispanoamericanos y por supuesto en España. Mira, hablemos un poco del estado de nuestro idioma en este país. Hay diferentes, en este país por supuesto, diferentes niveles, ¿no?, de español, un nivel literario, un nivel culto, ¿verdad?, a un nivel, digamos, ya más popular, etcétera. Aquí yo creo que el problema fundamental está, sobre todo cuando hablamos de que mal se habla español, que si el Spanglish, que si esto, que lo otro. Es un problema fundamentalmente de educación. Y es que esta problemática del Spanglish en particular, en realidad es un fenómeno. La academia no condena, porque la academia no es policía, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Eso está ahí, se estudia, es interesante, pero lo que no podemos hacer nunca, ¿no?, es intentar que el Spanglish sea un modelo de habla, un modelo de cultura, sencillamente porque en la problemática del Spanglish lo que hay es fundamentalmente una persona que no domina bien su propia lengua. ¿Por qué? Simplemente porque esta persona no ha recibido, ¿verdad? No es que no haya ido a la universidad, Cervantes tampoco fue a la universidad, pero no tiene un nivel de cultura, no hay obviamente una concienciación de tipo lingüístico para hablar su propia lengua bien. Como la otra lengua, que el inglés en este caso tampoco la domina, se crea un fenómeno híbrido, un fenómeno interesante desde el punto de vista lingüístico, pero que no creo que deba ser el modelo para el futuro del español en Estados Unidos. Es que aquí en Estados Unidos lo ideal es ser bilingüe. No se trata de hablar muy bien español y no hablar inglés, no. Lo que se trata es que la persona hable bien, ¿verdad?, las dos lenguas. Eso creo que es fundamentalmente nuestra tarea aquí en Estados Unidos. En parte, una gran parte o un gran aspecto del futuro del español está en los medios de información y la publicidad. No hay que olvidarse nunca de eso. Es decir, que los medios de información tienen, ¿no?, una responsabilidad enorme, ¿no?, a la hora de utilizar la lengua tanto hablada como la lengua escrita, ¿no? Muchos dirán, bueno, pero es que a veces eso depende de a qué público va dirigido. Por eso vuelvo a lo mismo, es decir, un público más educado, ¿verdad?, indudablemente ese nivel de los medios de información será también superior. Gerardo, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias, Patricio. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York.